El reloj marcaba las 4:45 de la madrugada, cuando Claudia Morales abrió los ojos en la oscuridad de su pequeño cuarto. No necesitaba alarma. Después de 20 años despertándose a la misma hora, su cuerpo ya sabía cuándo era tiempo de comenzar otro día idéntico al anterior. Se levantó sin hacer ruido. A su lado, en la cama individual que compartían desde que era niño, dormía Matías, su hijo de 23 años. Claudia lo observó por un momento en la penumbra, viendo en su rostro tranquilo los ecos del niño que había sido, el niño que había crecido en los pasillos de servicio de la mansión Montenegro, el niño que había aprendido a caminar entre habitaciones ajenas y a hablar en susurros para no molestar. Matías tenía un don extraordinario con la música. Desde pequeño cualquier sonido lo fascinaba. El agua cayendo de una llave, el viento golpeando las ventanas, incluso el zumbido de los electrodomésticos. A los 5 años, había encontrado un viejo teclado en el sótano de la mansión y había comenzado a tocar melodías que nadie le había enseñado. A los 8, componía piezas completas de memoria. A los 15, había ganado una beca para estudiar musicoterapia en la universidad pública, pero los dones, aprendió Claudia con los años, no pagaban las cuentas. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. Claudia se vistió con su uniforme de trabajo, pantalón negro, blusa blanca, delantal impecable. Se miró al espejo rajado del baño compartido y vio lo que veía cada mañana desde hacía 2 décadas. Una mujer de 45 años que parecía de 60, con manos ásperas por los químicos de limpieza, con arrugas profundas alrededor de los ojos por años de preocupación constante, con una espalda que dolía cada vez que llovía por cargar peso que su cuerpo ya no debería cargar, pero sus ojos todavía brillaban. Todavía tenían esa chispa de dignidad que ningún trabajo, ninguna humillación, ninguna circunstancia había podido apagar. Antes de salir del pequeño apartamento que les proporcionaban en el ala de servicio de la mansión, Claudia tocó suavemente el hombro de Matías. «Hijo, es hora». Matías se despertó al instante. No era de los que necesitaban 10 alarmas o que se quedaban en cama después de despertar. Había heredado la disciplina de su madre y algo más, una gentileza que parecía fuera de lugar en el mundo duro donde habían crecido. «Buenos días, mamá», susurró, frotándose los ojos. «¿Cómo amaneció la señora Elena?» Claudia sintió el peso familiar en su pecho. La señora Elena. Ese era el verdadero motivo por el cual ella seguía en esa casa después de 20 años. Por el cual soportaba todo lo que soportaba. «Iré a verla en un momento», respondió Claudia. «Tú desayuna algo antes de ir a la universidad». Pero ambos sabían que la respuesta nunca cambiaba. Elena Montenegro llevaba exactamente 20 años, 4 meses y 12 días en coma. 20 años desde el accidente automovilístico que la había dejado en un estado vegetativo persistente. 20 años conectada a máquinas, alimentada por tubos, existiendo en algún lugar entre la vida y la muerte. Y durante esos 20 años, Claudia había sido la única persona, además de las enfermeras profesionales, que la cuidaba con verdadero amor. Claudia caminó por los pasillos silenciosos de la mansión hacia la habitación médica que se había construido especialmente para Elena. Era una habitación enorme, equipada con todo lo que el dinero podía comprar. Monitores de última generación, cama hospitalaria de alta tecnología, aire acondicionado perfecto, iluminación controlada. Pero nada de eso había despertado a Elena. «Buenos días, señora», susurró Claudia al entrar, como hacía cada mañana desde hacía 2 décadas. «Hoy es lunes, hace un día hermoso afuera, los jacarandás están floreciendo». Elena no respondió, nunca respondía, pero Claudia seguía hablándole, seguía contándole sobre el mundo exterior, sobre las estaciones que cambiaban, sobre Matías y sus estudios, sobre la vida que continuaba sin ella. Comenzó la rutina de la mañana.
cambiar las sábanas, lavar delicadamente el cuerpo de Elena, peinar su cabello que alguna vez había sido negro brillante y ahora estaba gris, aplicar crema en su piel para prevenir escaras, masajear sus extremidades para mantener algo de circulación. «¿Sabe, señora Elena?», continuó Claudia mientras trabajaba. «Matías se gradúa en 2 meses. Puede creerlo. El niño que solía jugar en estos pasillos ahora es todo un musicoterapeuta. Tiene un trabajo esperándolo en un hospital. Va a ayudar a personas con traumas y enfermedades usando música». Claudia se detuvo, mirando el rostro inmóvil de Elena. «Ojalá pudiera verlo, señora. Ojalá pudiera ver en qué se convirtió el niño que usted me ayudó a cuidar cuando era bebé». Porque ese era el secreto que Claudia guardaba en su corazón. Antes del accidente, Elena Montenegro no había sido como su familia. Había sido diferente. Había sido amable. Cuando Claudia llegó a esa casa hacía 23 años, embarazada y desesperada, huyendo de un hombre violento que amenazaba con matarla a ella y a su bebé nonato, fue Elena quien le abrió la puerta. Fue Elena quien le dio trabajo cuando nadie más lo haría. Fue Elena quien convirtió un cuarto de servicio en un hogar para una madre soltera sin nada. Y fue Elena quien, durante los primeros 3 años de vida de Matías, lo había cuidado como si fuera su propio nieto, quien le había cantado canciones de cuna, quien había celebrado sus primeras palabras, quien había llorado de alegría cuando el niño tocó su primera melodía en ese teclado viejo. Entonces vino el accidente. Una noche lluviosa, una carretera resbaladiza, un segundo de distracción. Y Elena desapareció en ese limbo del que nunca había regresado. La familia Montenegro se había dividido después de eso. El esposo de Elena, Rodrigo Montenegro, se había sumergido en el trabajo hasta convertirse en un hombre amargo que apenas visitaba la habitación de su esposa. Su hijo, Sebastián, había huido del país, incapaz de soportar ver a su madre en ese estado. Y su hija, Carolina, se había convertido en la dueña de facto de la mansión, una mujer fría que trataba a Claudia como si fuera parte del mobiliario. Pero Claudia se quedó, porque alguien tenía que cuidar a Elena, alguien tenía que hablarle, que tocarla, que recordarle que todavía era un ser humano, no solo un cuerpo conectado a máquinas. «Te prometo algo, señora Elena», susurró Claudia, tomando la mano fría e inmóvil de la mujer. «Mientras yo respire, usted no estará sola. Nunca». Y en el silencio de esa habitación, rodeada por el pitido constante de las máquinas que mantenían viva a Elena, Claudia no sabía que estaba a punto de cumplir esa promesa de una forma que cambiaría todo. Porque su hijo Matías, el niño que había crecido en los pasillos de servicio, el joven que había aprendido el poder de la música, estaba a punto de hacer lo que todos los doctores, todos los especialistas, todos los millones de dólares invertidos en tratamientos no habían logrado. Matías iba a despertar a Elena Montenegro. Y ese despertar no solo cambiaría la vida de una mujer en coma, cambiaría el destino de todos en esa casa. La mansión Montenegro se extendía sobre 5 acres de terreno en la zona más exclusiva de la ciudad. Con sus 3 pisos de arquitectura colonial modernizada, sus jardines diseñados por paisajistas internacionales y su colección de arte que valía más que varios vecindarios completos, era un símbolo de poder y riqueza acumulada durante 3 generaciones. Pero dentro de esas paredes perfectas, la familia que habitaba la mansión estaba podrida desde adentro. Rodrigo Montenegro tenía 68 años, pero parecía más joven gracias a tratamientos caros y una vida dedicada obsesivamente al trabajo. Después del accidente de Elena, había construido su imperio inmobiliario hasta convertirlo en uno de los más grandes del país. El trabajo era su refugio, su forma de no pensar, de no sentir, de no enfrentar la realidad de que su esposa llevaba 20 años existiendo sin vivir. No visitaba la habitación de Elena. No podía.
La última vez que lo había hecho, hacía 15 años, había salido tambaleándose con lágrimas en los ojos y había jurado no volver a entrar. Desde entonces, pagaba las mejores enfermeras, los mejores doctores, los mejores equipos, pero mantenía una distancia emocional absoluta. Su hija, Carolina, de 38 años, se había convertido en la administradora de la mansión. Casada con un empresario igualmente rico, madre de 2 niños que criaban más las niñeras que ella, Carolina había heredado la frialdad de su padre, pero no su ética de trabajo. Prefería los almuerzos en el club, las reuniones de beneficencia, donde se fotografiaba con los pobres para lucir compasiva, y, sobre todo, controlar cada aspecto de la casa que consideraba su futuro patrimonio. Carolina veía a Claudia como un problema, una empleada que había estado demasiado tiempo, que conocía demasiados secretos familiares, que tenía una relación casi íntima con Elena. Más de una vez había intentado despedirla, pero Rodrigo se lo había prohibido. «Tu madre quería a Claudia», le había dicho. «Mientras yo viva, Claudia se queda». Pero Rodrigo no viviría para siempre, y Carolina sabía esperar. Esa mañana en particular, Carolina bajó las escaleras de mármol de la mansión con sus tacones Louboutin resonando como martillazos. Encontró a Claudia limpiando el piso del vestíbulo principal. «El mármol tiene manchas», dijo Carolina sin saludar, señalando el piso que brillaba como espejo. «Quiero que lo limpies de nuevo». Claudia levantó la mirada. Había aprendido a leer los humores de Carolina como un meteorólogo lee el clima. Hoy venía una tormenta. «Sí, señorita Carolina, lo haré después de terminar con la señora Elena». «Mi madre no necesita que le hables». La voz de Carolina era venenosa. «Mi madre no puede escucharte. Ha estado muerta cerebralmente durante 20 años. Solo mantenemos su cuerpo funcionando por tradición». Las palabras golpearon a Claudia como bofetadas, pero mantuvo su expresión neutra. «Con todo respeto, señorita, la señora Elena no está muerta cerebralmente. Los doctores han dicho que hay actividad». «Los doctores dicen lo que les pagamos para decir». Carolina se acercó, mirando a Claudia desde arriba. «Y tú dices lo que sea para mantener tu empleo, tu apartamento gratis y la beca que mi padre le da a tu hijo». El silencio se extendió entre ellas como un abismo. «¿Dónde está tu hijo esta mañana?» Carolina sonrió con malicia. «Ah, sí, en la universidad, estudiando música, ¿verdad? ¿Qué carrera tan práctica?» Claudia apretó los puños, pero no respondió. «¿Sabes cuánto cuesta mantenerlos a los dos aquí?» Carolina continuó. «El apartamento que ocupan podría alquilarse por miles al mes. La comida que comen, el agua que gastan, la electricidad, todo sale de las cuentas de mi familia. Trabajo por todo eso, señorita Carolina». La voz de Claudia era firme. «He trabajado en esta casa durante 23 años. He cuidado de su madre todos los días, sin fallar nunca. He limpiado cada rincón de esta mansión sin quejarme. No he tomado nada que no me corresponda». Carolina la miró con desprecio. «Exacto, eres una empleada, así que compórtate como tal y deja de actuar como si fueras parte de esta familia». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, lanzó una última puñalada. «Y dile a tu hijo que deje de tocar ese piano viejo en el sótano. El ruido me molesta». La puerta se cerró detrás de ella, dejando a Claudia sola en el vestíbulo perfecto de una casa que nunca sería su hogar, sin importar cuántos años pasara dentro de ella. Pero lo que Carolina no sabía era que su hijo Matías no solo tocaba ese piano por placer. Lo tocaba porque había descubierto algo extraordinario, algo que ningún doctor, ningún tratamiento, ninguna máquina cara había logrado. Había descubierto que cuando tocaba ciertas melodías, los monitores de Elena mostraban cambios sutiles en su actividad cerebral. Y Matías, con la determinación silenciosa que había heredado de su madre, estaba a punto de hacer el intento más audaz de su vida. Iba a despertar a la señora Elena, aunque eso significara arriesgarlo todo. La habitación médica de Elena
estaba diseñada para ser funcional, no hermosa. Pero Matías siempre pensaba que había algo poético en ella. Las máquinas que pitaban constantemente creaban ritmos involuntarios. El aire acondicionado zumbaba en una nota constante que él identificaba como un la bemol. Incluso la respiración asistida de Elena tenía un tempo, un compás que Matías había memorizado después de años de escucharlo. Esa tarde, cuando Claudia fue a preparar la cena de la familia Montenegro, Matías entró a la habitación de Elena con algo que había estado planeando durante semanas. «Señora Elena», dijo suavemente, acercando una silla junto a su cama. «Soy yo, Matías. Espero que no le moleste que esté aquí». Los ojos de Elena permanecieron cerrados. Su rostro, aunque demacrado por 2 décadas de inmovilidad, todavía conservaba rastros de la belleza que había tenido. Matías había visto fotografías de ella antes del accidente. Una mujer vibrante, de sonrisa amplia, de ojos que brillaban con vida. Ahora era una cáscara vacía. O eso era lo que todos creían. Pero Matías había notado algo que nadie más había visto. Durante sus años estudiando musicoterapia, había aprendido sobre el poder de los sonidos para alcanzar partes del cerebro que permanecían dormidas. Había leído casos de pacientes en coma que respondían a estímulos musicales específicos. Y más importante, había notado que cuando él tocaba el piano viejo en el sótano, los monitores de Elena mostraban pequeños cambios. Nadie más los veía porque nadie más prestaba atención. Las enfermeras revisaban los signos vitales de forma mecánica. Rodrigo no visitaba. Carolina no miraba. Los doctores llegaban una vez al mes, revisaban los números y se iban con sus cheques gordos. Pero Matías veía, Matías notaba, y Matías había decidido actuar. Sacó de su mochila un pequeño reproductor de música y auriculares especiales que había comprado con su beca. Había pasado meses componiendo una pieza musical específicamente diseñada para estimular las partes del cerebro que controlan la conciencia. Había estudiado neurología, había consultado con profesores, había trabajado incansablemente en cada nota, cada frecuencia, cada progresión armónica. Hoy iba a probar su teoría, pero justo cuando iba a colocar los auriculares en los oídos de Elena, la puerta se abrió violentamente. Carolina entró como un tornado, seguida por 2 hombres en trajes caros, su esposo Javier y el doctor Méndez, el neurólogo principal de Elena. «¿Se puede saber qué haces aquí?» La voz de Carolina era un látigo. «Esta habitación está prohibida para el personal». Matías se puso de pie inmediatamente, guardando el reproductor detrás de su espalda. «Perdone, señorita Carolina, yo solo». «Tú solo nada». Carolina se acercó amenazadoramente. «Eres el hijo de la empleada. No tienes ningún derecho a estar en esta habitación». El doctor Méndez observaba la escena con curiosidad académica, como si estuviera viendo un experimento interesante. «¿Qué escondes detrás de tu espalda?» Carolina extendió la mano. «Dámelo, ahora». Matías vaciló por un segundo, pero no tenía opción. Sacó el reproductor y los auriculares. Carolina los tomó, examinándose con desdén. «¿Un reproductor de música? ¿Viniste a ponerle música a mi madre?» Soltó una risa cruel. «¿Crees que eres algún tipo de doctor? ¿Crees que tu educación de universidad pública te califica para tratar a mi madre?» Yo solo pensé, «Tú no piensas nada». Carolina le acercó el reproductor al rostro. «Escúchame muy bien, niño. No sé qué fantasías te has creado en tu cabeza, pero mi madre no es un proyecto de escuela para que tú experimentes». El doctor Méndez intervino con voz profesional pero condescendiente. «Joven, entiendo que la musicoterapia es un campo emergente, pero los pacientes en estado vegetativo persistente durante más de 2 décadas no responden a estímulos externos. Lo que sea que hayas planeado, me temo que es una pérdida de tiempo». «Pero los monitores muestran cambios cuando hay música». Matías intentó explicar.
Los monitores muestran fluctuaciones aleatorias constantemente. El doctor Méndez agitó la mano como espantando una mosca. Eso no significa conciencia. Eso significa actividad eléctrica básica. Javier, el esposo de Carolina, habló por primera vez con voz llena de desprecio. ¿Sabes cuánto nos cuesta mantener viva a la señora Elena? ¿Tienes idea de los millones que hemos gastado en tratamientos, en especialistas, en equipos de última generación? Y vienes tú, un estudiante de música, a pensar que puedes lograr lo que los mejores doctores del mundo no han logrado. El silencio en la habitación era aplastante. Carolina se acercó más, su rostro a centímetros del de Matías. Voy a decirte algo, y quiero que lo entiendas perfectamente. Su voz era venenosa. Mi madre lleva 20 años muerta. Su cuerpo respira porque las máquinas lo hacen respirar. Su corazón late porque los medicamentos lo hacen latir. Pero ella no está ahí. Se fue hace 2 décadas. Matías sintió lágrimas de frustración en sus ojos, pero no las dejó caer. Con todo respeto, señorita Carolina, eso no es cierto. La señora Elena todavía tiene actividad cerebral. Todavía hay alguien ahí dentro. ¡Suficiente! Carolina gritó, y su grito resonó en toda la habitación. Hasta los monitores parecieron reaccionar al sonido. Arrojó el reproductor al suelo. El aparato se estrelló contra el mármol y se rompió en pedazos. Ahora escúchame muy bien, tú y tu madre. Carolina temblaba de rabia. Están aquí por caridad. Por caridad. Mi padre permite que ocupen espacio en esta casa porque alguna vez mi madre sintió lástima por tu madre. Pero esa lástima tiene un límite. Se dio la vuelta hacia el doctor Méndez. Doctor, quiero una orden permanente. Ningún miembro del personal, y especialmente este joven, puede entrar a esta habitación sin supervisión directa. Quiero cerraduras nuevas, códigos de acceso. Quiero que sea imposible que alguien no autorizado se acerque a mi madre. El doctor Méndez asintió profesionalmente. Por supuesto, señora Montenegro. Se hará inmediatamente. Matías miraba los pedazos de su reproductor en el suelo. Meses de trabajo, meses de composición, meses de esperanza, destruidos en un segundo. ¿Y tú? Carolina se volvió hacia él una última vez. Si vuelvo a encontrarte en esta habitación, si vuelvo a saber que andas experimentando con mi madre, no, solo te echaré a ti. Echaré a tu madre también. ¿Entendiste? Matías apretó los puños, pero asintió. Sí, señorita Carolina. Ahora lárgate. Matías caminó hacia la puerta con la cabeza baja, con los hombros encorvados, con el peso de la derrota sobre él. Pero justo antes de salir, algo sucedió. Un sonido. No del exterior, no de las máquinas. Un sonido que venía de la cama donde yacía Elena. Un gemido. Pequeño, casi imperceptible, pero definitivamente un gemido. Matías se detuvo en seco. Carolina también lo escuchó. El doctor Méndez también. Todos se quedaron inmóviles. Y entonces, por primera vez en 20 años, 4 meses y 12 días, los párpados de Elena Montenegro temblaron. No se abrieron. No todavía. Pero temblaron. Y en ese temblor, en ese movimiento minúsculo que ninguna máquina podía causar, que ninguna fluctuación aleatoria podía explicar, estaba la prueba de que Matías tenía razón. Elena todavía estaba ahí, y acababa de escuchar todo. El tiempo se detuvo en la habitación médica. Los 3 adultos miraban fijamente a Elena, cuyas pestañas habían temblado por primera vez en 2 décadas. El doctor Méndez fue el primero en moverse, acercándose rápidamente a revisar los monitores. «Imposible», murmuró. «Los niveles de actividad cerebral acaban de disparar. Esto es extraordinario». Carolina palideció. «¿Qué significa eso?» «Significa», dijo el doctor, sin apartar los ojos de las pantallas, «que su madre acaba de mostrar una respuesta a estímulos externos. Una respuesta real, no una fluctuación aleatoria». Todos se giraron para mirar a Matías, que seguía parado en la puerta. «Tú», Carolina lo señaló con dedo tembloroso.
¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste a mi madre? Matías dio un paso atrás, asustado por la intensidad en la voz de Carolina. Pero entonces algo cambió en él. Años de vivir en silencio, de ser invisible, de ser tratado como menos. Todo explotó en ese momento. No le hice nada malo, respondió con voz firme. Solo iba a ponerle música, música que compuse específicamente para estimular las partes de su cerebro que todavía están activas. Eso es ridículo, escupió Javier. La música no puede despertar a alguien en coma. Ah, ¿no? Matías levantó la voz por primera vez en su vida frente a ellos. Entonces explíqueme por qué la señora Elena acaba de reaccionar. Explíqueme por qué sus párpados se movieron justo cuando ustedes estaban gritando, cuando había ruido, cuando había estímulos emocionales fuertes. El doctor Méndez lo miraba con nueva atención. Continúa, dijo el doctor. Matías respiró profundo. Era ahora o nunca. He estado observando a la señora Elena durante años. Cada vez que toco el piano en el sótano, sus ondas cerebrales cambian sutilmente. Pensé que eran coincidencias al principio, pero estudié neurología como parte de mi carrera. Aprendí sobre pacientes en coma que responden a música familiar, a voces de seres queridos, a emociones fuertes. Se acercó a la cama de Elena, ignorando la mirada asesina de Carolina. La señora Elena no está muerta, está atrapada, y creo sé cómo liberarla. Esto es absurdo. Carolina intentó intervenir, pero el doctor Méndez la detuvo con un gesto. Déjalo hablar. Matías continuó, con más confianza ahora. He compuesto una pieza musical que utiliza frecuencias específicas diseñadas para estimular la corteza cerebral, el tálamo y la formación reticular, las partes del cerebro que controlan la conciencia. Pero no es solo la música, es también la intención, la memoria emocional, el contexto. Miró directamente a Carolina. Su madre reaccionó hace un momento porque escuchó voces familiares, emociones intensas. Su cerebro reconoció algo, y eso significa que ella todavía está ahí, esperando. El doctor Méndez estaba asintiendo lentamente. La teoría es sólida, admitió. Hay estudios recientes sobre el uso de musicoterapia en pacientes con trastornos de conciencia. De hecho, hay casos documentados de... No me importan los casos documentados. Carolina lo interrumpió. No voy a permitir que un estudiante sin licencia experimente con mi madre. Yo lo autorizo. Todos se giraron hacia la puerta. Rodrigo Montenegro estaba parado en el umbral. Nadie lo había escuchado llegar. Su rostro, generalmente inexpresivo, mostraba algo que no había mostrado en años: esperanza. Papá, Carolina se acercó a él. No puedes estar hablando en serio. Este chico no es doctor, es el hijo de la empleada. Rodrigo ignoró a su hija y caminó hacia la cama de Elena. Tocó suavemente la mano de su esposa, algo que no había hecho en 15 años. 20 años. Su voz se quebró. 20 años esperando. 20 años rezando. Si hay una posibilidad, aunque sea una en 1.000.000, de que mi Elena regrese. Se giró hacia Matías. ¿Cuánto tiempo necesitas? Matías tragó saliva. No esperaba esto. Si me permite intentarlo apropiadamente, con supervisión médica, necesito al menos 2 semanas de sesiones diarias. 1 hora por día, sin interrupciones. ¡Papá, no! Carolina estaba desesperada. ¿Y si la empeora? ¿Y si... ¿Y si qué, Carolina? Rodrigo la miró con dureza. ¿Y si la mata? Ya está prácticamente muerta. Lleva 2 décadas sin abrir los ojos, sin decir una palabra, sin responder a nada. Se volvió hacia el doctor Méndez. Usted es el experto. ¿Hay algún riesgo real en lo que este joven propone? El doctor consideró cuidadosamente su respuesta. En términos físicos, no. La música no puede causar daño orgánico. Lo peor que puede pasar es que no haya ningún resultado. Pero, señor Montenegro, debo ser honesto. Las posibilidades de éxito son extremadamente bajas. Pero existen, Rodrigo insistió. Hay una posibilidad. Hay una posibilidad.
el doctor admitió. Rodrigo miró a Matías durante un largo momento. En los ojos del joven vio algo que reconocía: determinación absoluta, mezclada con amor genuino. «Tienes tu oportunidad», dijo Rodrigo. 2 semanas, 1 hora al día. El doctor Méndez supervisará cada sesión. Si al final de esas 2 semanas no hay ningún progreso, dejarás de intentarlo. ¿Entendido? Entendido, señor. Matías asintió, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Carolina estaba furiosa. «No puedo creer que estés haciendo esto. No puedo creer que estés arriesgando la poca dignidad que le queda a mamá por las fantasías de un...» «Carolina», Rodrigo la interrumpió con voz de hielo. «Si vuelves a insultar a este joven, si intentas interferir de cualquier forma, te juro por tu madre que te desheredaré. ¿Me entendiste?» Carolina palideció. Nunca había escuchado a su padre hablarle así. Abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en sus labios. Miró a Matías con odio puro, luego a su padre, luego a Elena inmóvil en la cama. «Esto es un error», dijo finalmente. «Un error terrible». Y salió de la habitación con pasos furiosos, seguida por su esposo. Cuando se fueron, Rodrigo se acercó a Matías. «No te voy a mentir, hijo. No tengo mucha fe en esto. He visto a los mejores doctores del mundo examinar a mi S. Proceed Part 2 with Final Part. He gastado millones en tratamientos. Nada ha funcionado». Hizo una pausa. «Pero mi hija tiene razón en algo. Esto es mi última esperanza. Y si fallas, si no logras nada en estas 2 semanas, tendré que aceptar finalmente que Elena se fue hace 20 años y que lo que queda en esa cama es solo memoria». Matías entendió el peso de lo que Rodrigo estaba diciendo. «Haré todo lo posible, señor Montenegro. Se lo prometo». Rodrigo asintió y salió de la habitación, dejando a Matías solo con Elena y el doctor Méndez. El doctor miró al joven con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «Espero que sepas en qué te metiste», dijo, «porque si fallas, no solo romperás el corazón de ese hombre, también confirmarás lo que todos creen, que su esposa nunca volverá». Matías miró a Elena, la mujer que había sido tan buena con él y su madre, la mujer que había jugado con él cuando era niño, que había celebrado sus primeras canciones. «No voy a fallar», dijo con convicción absoluta, «porque ella todavía está ahí, y voy a encontrarla». Y en ese momento, como si hubiera escuchado sus palabras, los monitores mostraron otra pequeña elevación en la actividad cerebral de Elena. Era una señal, era esperanza, era el comienzo de lo imposible. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo. Claudia estaba en la cocina preparando la cena cuando Matías entró corriendo. Su rostro brillaba con una mezcla de emoción y miedo que ella conocía demasiado bien. «Mamá», dijo sin aliento, «¿pasó algo?» Claudia dejó el cuchillo que estaba usando y se limpió las manos en el delantal. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Matías le contó todo. El encuentro con Carolina, el reproductor roto, la reacción de Elena, la autorización de Rodrigo. Claudia escuchó en silencio, y con cada palabra su expresión se volvía más preocupada. «Hijo», dijo finalmente, tomando sus manos, «esto es peligroso. Si fallas, si no logras despertar a la señora Elena, Carolina va a destruirte. Va a destruirnos a ambos». «Lo sé, mamá». Matías apretó las manos de su madre. «Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad. La señora Elena me cuidó cuando era niño. Nos cuidó a ambos. Le debo esto». «No le debes nada». «Sí le debo». Los ojos de Matías brillaban con lágrimas. «Le debo todo. Y más que eso, sé que puedo hacerlo. Sé que ella va a despertar». Claudia miró a su hijo, viendo en él al hombre en que se había convertido. Ya no era el niño que se escondía detrás de sus faldas. Era alguien que había encontrado su propósito, su misión. «Entonces hazlo», dijo finalmente.
Pero prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que no pondrás en riesgo todo por lo que hemos trabajado. Te lo prometo. Esa noche, Matías no durmió. Pasó las horas trabajando en su composición, refinando cada nota, cada progresión armónica, cada pausa. Había estudiado las frecuencias exactas que estimulaban diferentes partes del cerebro. Había analizado casos de pacientes que habían despertado después de años en coma. Había consultado con profesores, con neurólogos, con expertos en musicoterapia. Pero más que ciencia, lo que Matías ponía en esa música era amor. Amor por la mujer que había sido como una abuela para él. Amor por su madre, que había sacrificado todo para darle una vida mejor. Amor por la esperanza de que los imposibles a veces se vuelven posibles. La primera sesión oficial estaba programada para las 10 de la mañana del día siguiente. Matías llegó a la habitación médica exactamente a las 9:55, llevando todo lo que necesitaba. Un nuevo reproductor que había comprado con sus ahorros, los auriculares especiales, su laptop con las composiciones y su guitarra acústica. El doctor Méndez ya estaba allí, revisando los monitores de Elena. «Buenos días», dijo el doctor con tono profesional. «Antes de empezar, necesito explicarte el protocolo. Voy a monitorear cada cambio en sus signos vitales, en su actividad cerebral, en todo. Si en algún momento veo algo que me preocupe, detenemos inmediatamente. ¿Entendido?» «Entendido». Y segundo, el doctor lo miró seriamente. «Sé que eres joven, sé que tienes esperanza, pero necesito que estés preparado para la posibilidad de que nada cambie. Los casos de pacientes que despiertan después de 20 años son extremadamente raros, casi inexistentes». «Lo sé», respondió Matías, «pero ella ya reaccionó ayer. Eso significa que algo está cambiando». El doctor asintió. «Tienes tu hora. Comienza». Matías se acercó a la cama de Elena. La mujer yacía inmóvil como siempre, conectada a sus máquinas, respirando con ayuda, existiendo sin vivir. «Buenos días, señora Elena», dijo suavemente. «Soy yo, Matías. Voy a tocar para usted». Colocó los auriculares en los oídos de Elena y comenzó a reproducir la primera composición que había preparado. Era una pieza suave, comenzando con frecuencias bajas que gradualmente subían, diseñadas para estimular primero las partes más básicas del cerebro y luego moverse hacia áreas más complejas. Mientras la música sonaba, Matías observaba a los monitores. Al principio no hubo cambios. Los números permanecían estables. Las líneas en las pantallas se movían en sus patrones habituales. Pero entonces, después de 5 minutos, algo cambió. La frecuencia cardíaca de Elena aumentó ligeramente. Solo unos pocos latidos por minuto, pero era un cambio. El doctor Méndez lo notó inmediatamente, inclinándose hacia la pantalla. «Interesante», murmuró. Matías continuó. Después de la primera pieza, comenzó la segunda, esta con una progresión armónica más compleja, mezclando melodías que él recordaba que Elena solía tararear cuando él era niño. Esta vez, la respuesta fue más clara. Los párpados de Elena temblaron nuevamente. Luego sus dedos se movieron, solo 1 milímetro, pero se movieron. El doctor Méndez estaba asombrado. Esto es extraordinario. La actividad en su corteza cerebral está aumentando. No mucho, pero es un aumento definitivo». Matías sintió lágrimas en sus ojos, pero no se detuvo. Sabía que tenía que continuar, que tenía que profundizar. Para la tercera pieza, dejó el reproductor y tomó su guitarra. Esta no era una composición científicamente diseñada. Era algo personal, algo del corazón. Comenzó a tocar y a cantar una canción de cuna que Claudia le había contado que Elena solía cantarle cuando era bebé. Era una melodía simple, de una cultura que casi había olvidado, pero que estaba grabada en algún lugar profundo de su memoria. «Duerme, mi niño, duerme ya. Las estrellas te cuidarán, la luna te guardará, y mañana despertarás». No supo por qué,
pero mientras cantaba, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Toda la emoción de los últimos días, todo el peso de la responsabilidad, todo el amor que sentía por esta mujer que había sido tan buena con él, todo salió en esa canción. Y Elena respondió. Sus párpados no solo temblaron esta vez, se abrieron, solo por un segundo, solo una fracción de momento, pero se abrieron. Y en ese segundo, Matías vio algo en sus ojos. Reconocimiento, conciencia. Estaba ahí. Elena estaba ahí. El doctor Méndez se puso de pie bruscamente, casi tirando su silla. ¡Por Dios! Su voz profesional se había desvanecido, reemplazada por asombro puro. Sus ojos se abrieron, realmente se abrieron. La puerta de la habitación se abrió violentamente. Carolina entró, con Javier detrás de ella. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están gritando? El doctor Méndez la miró con una expresión que mezclaba incredulidad y emoción. Su madre, sus ojos, se abrieron. Carolina se quedó paralizada. ¿Qué? Solo por un momento. El doctor continuó, hablando rápido. Pero fue una apertura consciente, no un reflejo. Los monitores muestran que su actividad cerebral está en niveles que no hemos visto en 20 años. Carolina se acercó a la cama, mirando el rostro de su madre. Elena había vuelto a cerrar los ojos, pero algo en su expresión era diferente. Ya no se veía como un cuerpo vacío, se veía como alguien que estaba durmiendo profundamente, pero que podía despertar. «Esto es imposible», susurró Carolina. «Aparentemente no lo es», respondió el doctor Méndez. Matías había dejado de tocar, observando la escena con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que explotaría. Carolina se giró lentamente hacia él. Su expresión era indescifrable. «¿Qué hiciste?» Solo toqué música, señorita Carolina. Música que ella solía escuchar. Música que tiene significado emocional». Carolina lo miraba como si lo estuviera viendo por primera vez. El doctor dijo que las probabilidades eran casi cero. Lo sé. Dijo que era imposible después de 20 años. Lo sé. Carolina se acercó a él. Matías se preparó para otra humillación, para más gritos, para más desprecio. Pero lo que Carolina hizo lo sorprendió completamente. Se arrodilló frente a él. «Por favor». Su voz se quebró. «Por favor, tráela de vuelta. Haré lo que sea. Pagaré lo que sea. Pero por favor, devuélveme a mi madre». Era la primera vez en su vida que Matías veía a Carolina mostrar vulnerabilidad genuina. La máscara de arrogancia había caído, revelando a una hija desesperada que había perdido a su madre 20 años atrás y que acababa de ver la primera señal de esperanza. «Voy a hacer todo lo posible», prometió Matías. «Pero necesito que me dejen trabajar. Necesito tiempo, necesito que confíen en mí». Carolina asintió, las lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. «Tienes todo el tiempo que necesites. Tienes todo lo que necesites». Se puso de pie, limpiándose las lágrimas, intentando recuperar algo de su compostura. «Y lo siento», agregó en voz baja. «Siento haber roto tu reproductor. Siento haberte tratado como lo hice. Yo no sabía». «No tiene que disculparse, señorita Carolina». «Sí tengo que hacerlo». Carolina lo miró directamente a los ojos. «Pasé 20 años enojada con el mundo porque me quitó a mi madre. Y en esa rabia me convertí en alguien que ella no reconocería. Alguien cruel. Alguien que trata a las personas como si fueran menos que humanas». Miró hacia Elena. «Pero si ella despierta, si ella regresa, voy a ser diferente. Te lo prometo». En ese momento, Rodrigo Montenegro entró a la habitación. El doctor Méndez había llamado para darle la noticia. Cuando vio la expresión en el rostro del doctor, cuando escuchó sobre los ojos de Elena, sobre la respuesta a la música, sobre la posibilidad real de que su esposa pudiera volver, el hombre más poderoso de la ciudad se derrumbó. Cayó de rodillas junto a la cama de Elena, tomando su mano entre las suyas, llorando como no había llorado en décadas. «Mi amor», sollozaba. «Mi Elena».
Por favor, vuelve. Por favor. Matías observaba la escena, sintiendo el peso de lo que había comenzado. No era solo sobre despertar a Elena, era sobre sanar a toda una familia que había estado rota durante 20 años. Era sobre demostrar que el amor, expresado a través de la música, a través del cuidado genuino, a través de la esperanza incansable, podía lograr lo que todo el dinero del mundo no había podido lograr. Era sobre probar que las personas invisibles, las que todos ignoran, a veces son las únicas que pueden ver lo que todos los demás perdieron. Y mientras Rodrigo lloraba junto a su esposa, mientras Carolina se limpiaba las lágrimas, mientras el doctor Méndez documentaba lo que sería el caso médico más extraordinario de su carrera, Matías supo una cosa con certeza absoluta. Elena iba a despertar. No sabía cuándo. No sabía cómo sería cuando lo hiciera, pero iba a despertar. Y cuando lo hiciera, nada en esa casa, nada en esas vidas, volvería a ser lo mismo. Los días que siguieron a esa primera sesión fueron los más intensos en la vida de Matías. Cada mañana a las 10 en punto, entraba a la habitación de Elena y tocaba durante 1 hora. Cada día, la respuesta era más fuerte. El segundo día, Elena movió sus dedos deliberadamente, como si estuviera tratando de agarrar algo. El tercer día, sus ojos se abrieron por períodos más largos, aunque todavía no enfocaban en nada específico. El cuarto día, sus labios se movieron, como si estuviera tratando de hablar. El quinto día, emitió un sonido. No una palabra, pero un sonido consciente que provenía de su garganta, no de las máquinas. El doctor Méndez estaba asombrado. Cada día llamaba a colegas, enviaba informes, documentaba cada cambio. Esto va a cambiar todo lo que sabemos sobre estados vegetativos persistentes, decía constantemente. Pero para Matías no era sobre la ciencia, era sobre Elena. El séptimo día, algo extraordinario sucedió. Matías estaba tocando una pieza particularmente emotiva, una que mezclaba melodías que Claudia le había dicho que Elena amaba. De repente, mientras tocaba, escuchó una voz débil, ronca por años de no uso. Matías. Dejó de tocar inmediatamente. Sus manos temblaban sobre la guitarra. «Señora, ¿Elena?» Los ojos de Elena se abrieron completamente por primera vez. Todavía estaban desenfocados, todavía temblaban con el esfuerzo, pero estaban abiertos, y la miraban directamente. «Matías», repitió ella. «Niño». Las lágrimas explotaron de los ojos de Matías. «Sí, señora Elena, soy yo, soy Matías, el niño que usted cuidó». Una lágrima corrió por la mejilla de Elena. Su boca se movió, tratando de formar palabras que su cuerpo había olvidado cómo pronunciar. «Canción», susurró. «Hermosa». Matías sollozó, tomando la mano de Elena gentilmente. «Voy a seguir tocando para usted, todos los días, hasta que regrese completamente». El doctor Méndez había corrido a llamar a Rodrigo y a Carolina. Cuando llegaron y vieron a Elena con los ojos abiertos, mirando conscientemente a su alrededor, ambos se derrumbaron. Rodrigo tomó la otra mano de su esposa, besándola una y otra vez. «Elena, mi amor, estás despierta. Estás despierta». Carolina lloraba abiertamente, algo que Matías nunca pensó que vería. «Mami», sollozó. «Mami, soy yo. Soy Carolina». Los ojos de Elena se movieron hacia su hija. El reconocimiento era claro, incluso en su estado débil. «Caro», susurró Elena. «Sí, mami, soy yo». Durante los siguientes días, el progreso fue exponencial. Elena comenzó a hablar más, aunque sus palabras eran lentas y trabajosas. Comenzó a mover más partes de su cuerpo, aunque todavía estaba extraordinariamente débil. Comenzó a enfocarse mejor, a reconocer caras, a mostrar emociones. El doctor Méndez explicó que sería un proceso largo. 20 años en coma significaban que sus músculos se habían atrofiado, que su cerebro necesitaba reaprender funciones básicas,
que habría mucha terapia física y cognitiva por delante. Pero estaba despierta, estaba consciente, estaba viva. En el 10º día, Elena pidió ver a Claudia. Claudia entró a la habitación temblando. No había visitado a Elena desde que despertó, sintiendo que no era su lugar, que ella era solo la empleada. Pero cuando vio a Elena sentada en la cama, con ojos que la miraban con clara conciencia, Claudia no pudo contener las lágrimas. «Señora Elena, Claudia». Elena extendió una mano débil. «Mi amiga». Claudia corrió hacia ella, tomando su mano con cuidado de no lastimarla. «Oh, señora Elena, gracias a Dios que regresó». Elena apretó su mano con la poca fuerza que tenía. «Gracias», susurró, «por cuidarme 20 años. No tiene que agradecer nada», lloraba Claudia. «Fue un honor, siempre fue un honor». Elena movió sus ojos hacia donde estaba Matías, parado respetuosamente en un rincón. «Tu hijo», dijo Elena, «me despertó». «Sí, señora, él le devolvió la vida». «No». Elena negó levemente con la cabeza. «Él me mostró que todavía me ama. Van». Las palabras golpearon a todos en la habitación. El doctor, Méndez, se acercó rápidamente. «Señora Montenegro, ¿está diciendo que estuvo consciente todo este tiempo?» Elena asintió débilmente. «Al principio no, pero después de años empecé a escuchar, a sentir. No podía responder, pero estaba ahí». Rodrigo palideció. «Elena, ¿quieres decir que nos escuchaste durante todos estos años?» Otro asentimiento. «Todo la visita que dejaron de venir, las conversaciones sobre de conectar las máquinas». Carolina dejó escapar un sollozo de horror. «Mami, yo no sabía. Si hubiera sabido que podías escuchar». «Lo sé». Elena la interrumpió gentilmente. «Te entiendo. Fue duro para todos». Miró hacia Claudia y Matías. «Pero ellos, Claudia, me hablaba cada día, me contaba historias, me cantaba, me hacía sentir humana». Claudia sollozaba incontrolablemente. «Y Matías». Elena sonrió débilmente. «Su música me llegaba como luz en la oscuridad, me recordaba por qué valía la pena luchar por regresar». Matías no podía hablar. Solo lloraba silenciosamente, abrumado por la magnitud de lo que Elena estaba revelando. «20 años atrapada», continuó Elena, «en mi propio cuerpo, queriendo gritar, queriendo moverme, queriendo decir que estaba ahí». Miró a su familia con ojos llenos de lágrimas. «Pero no podía hasta que Matías encontró la llave. La música fue el puente que mi cerebro necesitaba para regresar». El doctor Méndez estaba documentando todo esto con asombro. «Esto es extraordinario», murmuraba. «Completamente extraordinario». Rodrigo se arrodilló junto a la cama de su esposa. «Elena, perdóname. Perdóname por alejarme. Perdóname por no visitarte. Pensé que no estabas ahí. Pensé que ya te había perdido». Elena tomó su rostro con mano temblorosa. «Ya estás perdonado, pero
ahora tienes que perdonarte a ti mismo. Se giró hacia Carolina. Y tú, hija mía, tienes que perdonarte por ser humana, por tener miedo, por estar no da con el mundo. Carolina cayó en los brazos de su madre, llorando como una niña. Lo siento, mami. Lo siento tanto. Lo sé, cariño. Lo sé. Y ahí, en esa habitación donde una mujer había pasado 20 años atrapada en su propio cuerpo, comenzó la verdadera sanación. No solo la sanación física de Elena, sino la sanación emocional de toda una familia que había estado rota durante 2 décadas. Una sanación que había sido posible gracias a un joven que todos habían ignorado. Un joven que resultó ser exactamente quien todos necesitaban. Los meses que siguieron al despertar de Elena fueron como ver un milagro desarrollarse en cámara lenta. Cada día traía nuevos progresos. Primero fueron palabras más claras, luego oraciones completas. Después, la habilidad de sentarse sin ayuda. Finalmente, con ayuda de terapeutas físicos, los primeros pasos temblorosos después de 20 años. Pero más que la recuperación física, lo que transformó a todos fue la recuperación emocional. Rodrigo se volvió un hombre diferente. Canceló reuniones de negocios para estar con Elena. Se sentaba a su lado durante horas, contándole sobre los 20 años que había perdido, pidiéndole perdón una y otra vez por haberla abandonado emocionalmente. Carolina comenzó terapia intensiva. Confrontó el dolor que había estado enterrando durante 2 décadas, la rabia de haber perdido a su madre en su momento más crítico, la culpa de haberse convertido en alguien que su madre no reconocería. Y lentamente, gradualmente, comenzó a cambiar. El día que Carolina le pidió perdón a Claudia fue uno que nadie olvidaría. Encontró a Claudia limpiando la sala, como había hecho durante 23 años. Pero esta vez, Carolina no dio órdenes, no criticó, no humilló. Se sentó en el suelo junto a Claudia, algo que nunca había hecho en su vida. «Claudia», dijo con voz temblorosa, «necesito decirte algo». Claudia dejó de limpiar, sorprendida. «Sí, señorita Carolina. Durante 20 años te traté como basura». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carolina. «Durante 20 años te humillé, te ignoré, te hice sentir menos que humana. Y tú, durante esos mismos 20 años, cuidaste a mi madre con más amor del que yo misma le di». Claudia no sabía qué decir. «Mi madre me contó lo que hacías», continuó Carolina. «Cómo le hablabas cada día, cómo le cantabas, cómo la tratabas como si fuera tu familia. Y yo ni siquiera podía entrar a su habitación sin sentir pánico». Se limpió las lágrimas con manos temblorosas. «No sé si puedes perdonarme. No sé si merezco tu perdón, pero necesito que sepas que lo siento. Siento haber sido tan cruel. Siento haber sido tan ciega». Claudia la miró durante un largo momento. Luego, hizo algo que sorprendió a ambas. Abrazó a Carolina. «Ya está perdonada, señorita. Ya está perdonada». Carolina lloró en los brazos de la mujer que había tratado como inferior durante 2 décadas, y en ese abrazo encontró algo que había estado buscando toda su vida: redención. Pero la transformación más extraordinaria fue la de Elena misma. Después de meses de terapia intensiva, había recuperado la mayoría de su movilidad y claridad mental. Podía caminar con ayuda, podía hablar con fluidez, podía comer, vestirse, hacer la mayoría de las cosas que una persona normal puede hacer. Y con esa recuperación vino una claridad sobre su vida, sobre lo que realmente importaba. Un día, 6 meses después de su despertar, Elena reunió a toda la familia en la sala principal: Rodrigo, Carolina, Javier.
los nietos que ella apenas había conocido antes del accidente, y también a Claudia y Matías. «Quiero decir algo», anunció Elena con voz que todavía era un poco débil, pero firme. «Algo que he estado pensando desde que desperté». Todos la miraban con atención absoluta. Durante 20 años estuve atrapada en mi propio cuerpo. Durante 20 años escuché todo, vi todo, sentí todo, pero no pude responder. Y en ese tiempo aprendí algo muy importante sobre esta familia, sobre esta casa, sobre cómo vivimos. Miró a Rodrigo. «Amor de mi vida, construiste un imperio. Tienes más dinero del que jamás podremos gastar. Pero en el proceso te perdiste. Te convertiste en alguien que solo trabaja, que solo acumula, que olvidó cómo sentir». Rodrigo bajó la mirada, pero Elena tomó su mano. «Y ahora que regresé, veo que estás cambiando. Veo que estás aprendiendo a ser humano de nuevo, y estoy orgullosa de ti». Se volvió hacia Carolina. «Mi hija, durante 20 años te escuché hablar. Te escuché tratar mal a las personas. Te escuché convertirte en alguien cruel, alguien que usaba el dinero como arma. Y mi corazón se rompía, porque sabía que esa no eras tú. Sabía que eras mi niña dulce, que se estaba escondiendo detrás de una armadura de arrogancia». Carolina lloraba silenciosamente. «Pero ahora veo que estás encontrando el camino de regreso, y eso me da más esperanza que cualquier cantidad de terapia física». Finalmente, Elena miró a Claudia y Matías. «Y ustedes dos, ustedes son la razón por la que sobreviví. Claudia, tu voz fue mi ancla. Tus historias, tus canciones, tu amor constante, me recordaban que todavía valía la pena luchar. Eras mi evidencia de que todavía había bondad en el mundo». Claudia sollozaba abiertamente. «Y Matías». Elena sonrió a través de sus propias lágrimas. «Tú eras el niño que yo ayudé a cuidar cuando era bebé, y te convertiste en el hombre que me salvó la vida. Encontraste la llave que nadie más podía encontrar. Me mostraste el camino de regreso cuando todos habían perdido la esperanza». Se puso de pie, todavía un poco temblorosa pero determinada. «Y por eso quiero hacer algunos anuncios». Miró a Rodrigo. «Primero, vamos a vender la mitad de nuestras propiedades. Vamos a usar ese dinero para crear una fundación que ayude a pacientes en coma y sus familias. Vamos a financiar investigación en musicoterapia. Vamos a asegurarnos de que lo que Matías hizo por mí pueda replicarse, estudiarse, mejorarse». Rodrigo asintió inmediatamente. «Lo que tú quieras, mi amor». «Segundo», Elena continuó. «Claudia, tú ya no eres nuestra empleada». El corazón de Claudia se quedó paralizada ante las palabras de Elena. «A partir de hoy», continuó Elena con firmeza, «eres parte de esta familia. Oficialmente, legalmente, vas a tener una participación en la fundación que vamos a crear. Vas a tener un salario digno, no como empleada, sino como directora de cuidado de pacientes». Claudia no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «¿Y Matías?». Elena se volvió hacia el joven que había cambiado todo. «Te vamos a financiar una clínica de musicoterapia. Vas a tener todo el equipo que necesites, todo el personal, todo el apoyo. Vas a poder hacer por otros lo que hiciste por mí». Matías temblaba de emoción. «Señora Elena, yo no sé qué decir». «No digas nada todavía». Elena sonrió. «Porque hay más. Rodrigo y yo hemos decidido que esta mansión es demasiado grande para nosotros. Vamos a convertir la mitad en un centro de investigación y tratamiento. Y la otra mitad…» Miró a su familia. «La otra mitad va a ser un verdadero hogar. No un museo. No un símbolo de estatus. Un hogar donde las personas se traten con respeto, con amor, con dignidad». Carolina se acercó a su madre. «Mami, estoy de acuerdo con todo. Todo lo que quieras hacer, lo apoyo». Elena abrazó a su hija. «Lo sé, cariño. Y estoy tan orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo». Esa noche, Matías y Claudia caminaron por los jardines de la mansión.
El mismo jardín donde Matías había jugado de niño, donde había aprendido a caminar, donde había descubierto su amor por los sonidos de la naturaleza. ¿Puedes creerlo, mamá?, preguntó Matías, su voz llena de asombro. Todo cambió. Todo. Claudia tomó la mano de su hijo. No cambió por casualidad, hijo. Cambió porque tú tuviste el valor de intentar lo imposible, porque amaste cuando nadie más lo hacía, porque viste a una persona donde otros solo veían un cuerpo. Matías miró hacia la ventana iluminada de la habitación de Elena, donde podía ver su silueta sentada junto a Rodrigo, ambos hablando, riendo, recuperando 20 años perdidos. La música puede sanar, dijo en voz baja. Puede alcanzar lugares donde las palabras no llegan. Puede despertar lo que todos creían perdido. Claudia sonrió. Y el amor, agregó, el amor constante, silencioso, el amor que no espera recompensa, ese amor puede mover montañas. En la distancia, el piano del sótano comenzó a sonar. Era Elena, tocando las teclas con dedos que estaban volviendo a aprender, creando melodías que celebraban la vida, la esperanza, los milagros que nacen de la bondad. Y en esa mansión que alguna vez estuvo llena de frialdad, ahora florecía algo nuevo. Una familia que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero, se mide en amor. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.